Creo que no hace falta explicar qué es Doom. Legendario es poco para describir esta franquicia, ya con más de 30 años desde su concepción, y a pesar de todo ese tiempo, los juegos originales aún son muy queridos, jugados y discutidos hoy en día. Eso es resultado de la jugabilidad tan buena, diseño de niveles y estética tan interesantes que nos dieron el equipo original de ID Software. Son juegos que te hacen sentir imparable, poderoso y a veces abrumado, y eso no sería posible sin los enemigos a los que te enfrentas. En este video he recopilado la información acerca de la creación de estos icónicos personajes, así como sus posibles inspiraciones, referencias y uno que otro dato curioso. La palabra importante aquí es posibles. Una porción considerable de esta información ha sido compartida y verificada por el equipo original de ID Software. Sin embargo, hay mucha información que no ha sido divulgada, por lo que me di a la tarea de investigar los posibles orígenes de las inspiraciones que vemos en estos personajes, por lo que cierta información aquí es meramente especulación y no pretende ser una explicación definitiva. Dicho esto, empecemos. La historia original de Doom, que se cuenta en el manual de instrucciones, nos cuenta que la UAC ha estado experimentando en Marte con la teletransportación, un método que resulta bastante efectivo para mover recursos de un lado a otro. Sin embargo, cuando los militares empiezan a utilizar esta tecnología, empiezan a sufrir síntomas de locura y violencia desmedida. Y es precisamente a estos individuos que son los primeros enemigos a los que nos enfrentamos. Bueno, hablar de la inspiración de estos personajes no es para nada complicado, ya que no nos resulta para nada extraño el concepto de un zombie o poseído. Aunque estos técnicamente no son zombies ya que no han muerto como tal, en varias fuentes ID Software se ha referido a estos enemigos como zombies. Sin embargo, no son zombies que carezcan totalmente de inteligencia, y podemos ver cómo incluso son diestros en el manejo de armas de fuego. En el caso de estos enemigos, el rifle, la escopeta y la ametralladora. Hablando del diseño, los encargados del arte en el Doom original fueron Kevin Cloud y Adrian Carmack. Énfasis en este último, ya que fue el principal encargado del diseño de los demonios. Ciertos personajes en el Doom original fueron creados a partir de referencias, en ciertos casos a partir de modelos físicos. Este es el caso del Doomguy, que tuvo su propio modelo de arcilla, y comparando los sprites de los zombies y de Doomguy, es bastante evidente que los sprites de los zombies fueron creados a partir de los del protagonista, con ciertos cambios y ajustes en su apariencia. En el caso del Chain Gunner o Commandos, solo es una versión más ancha de los zombies. El caso de Doom 64 es especial. A diferencia de otras versiones de consola de Doom que salieron durante esta época, Doom 64 era un juego completamente nuevo, nuevos niveles, nueva música y por supuesto nuevos visuales. A diferencia del Doom original, los diseños de los demonios de este juego fueron creados a partir de modelos 3D pre-renderizados. Curiosamente fue específicamente el diseño de este juego el que inspiraría el rediseño de los zombies vistos en Doom Eternal. Los imps es el segundo tipo de enemigo que te encuentras en el juego. Este sería un buen momento para mencionar que una gran inspiración para los Doom clásicos fue la franquicia de Dungeons & Dragons, por lo que varios demonios pueden resultar familiares a los conocedores de este juego de rol. En Dungeons & Dragons, los imps son descritos como criaturas insidiosas, que prefieren engañar y manipular a sus enemigos en lugar de enfrentarlos frente a frente, a menos que se vean obligados. Esta es una clara desviación de la versión del juego, donde los imps te atacan en cuanto están conscientes de tu presencia. En Dungeons & Dragons, su cobardía los deja en el punto más bajo de la jerarquía infernal, y esto se refleja porque son de los primeros demonios que te encuentras en los juegos. Los imps, como muchos otros de los monstruos de Dungeons & Dragons, no se originan en el juego de rol. En el caso del imp, tienen una historia muy extensa, que data por lo menos desde el siglo XVI, donde tienen las mismas características que en el juego de rol. Ahora, hablando de su aspecto físico, se habrán dado cuenta que las imágenes que les he mostrado son un tanto diferentes a como son en el juego, siendo una de las diferencias más notorias las alas. Curiosamente, un concepto que se pensó para el juego original pero que nunca llegó a materializarse fue precisamente un imp con alas, aunque lo único que tenemos de este concepto es este sprite. No está confirmado por qué decidieron quitarle las alas a los imps. Puede que haya sido porque un enemigo que vuela haya sido un tanto complicado para los animadores,
y es por eso que los enemigos voladores que tenemos en los juegos flotan en lugar de volar. O tal vez sean porque pensaron que un enemigo volador sería un concepto un tanto complejo para ser uno de los primeros enemigos a los que te enfrentas. Es por eso que los primeros enemigos voladores no aparecen hasta el segundo capítulo de Doom 1. Fuera de eso, el imp se mantuvo bastante similar durante el desarrollo del juego, con la única diferencia a notar es que el imp tenía ojos y boca anaranjados en el prototipo del juego, de febrero de 1993, donde el juego aún se llamaba Doom Evil Unleashed. No hay mucho que decir del rediseño del imp en Doom 64, este diseño se va por una dirección más alienígena que demoníaca, con la ausencia de boca y espinas menos prominentes. En Doom 64 también existe una versión alterna más rápida llamada el Nightmare Imp, que puede que haya sido la inspiración para el Prowler de Doom Eternal. Demonios bastante únicos en Doom, siendo de los pocos enemigos en la saga original en ser monstruos que utilizan únicamente ataques cuerpo a cuerpo. Definir una inspiración directa para el Pinky es algo complicado, aunque a primera vista me recuerdan bastante a los Behemoths de la saga Final Fantasy, específicamente en Final Fantasy V, por las fechas de lanzamiento. Una bestia con cuernos y un cuerpo rosado morado. Y si ahondamos en el Behemoth de la mitología bíblica, encontramos que el Behemoth es una criatura creada por Dios durante el Génesis, y varias interpretaciones artísticas de este ser lo representan como un hipopótamo, elefante o buey, los cuales sí puedo ver un cierto parecido en el diseño. Para el juego original se utilizó un juguete de dinosaurio como referencia, aunque no tanto para la apariencia del demonio, sino más bien para dar una mejor referencia a los animadores de cómo debía caminar el Pinky. Por si tenían la duda, el juguete es un Dilophosaurus de Jurassic Park de 1993. En lo que respecta a su apariencia en Doom 64, es curioso porque para esta entrega la compañía TXFX hicieron modelos físicos que después serían escaneados e incluidos en el juego, pero el modelo del Pinky hecho por el talentosísimo Gregor Ponchatz es de los pocos que hemos podido ver de Doom 64. Como último dato curioso, en 2024 Ponchatz hizo un remake a su modelo del Pinky de Doom 64 en CGI. Probablemente de los enemigos más molestos de todo Doom clásico. Al igual que con el Pinky, es difícil determinar una inspiración concreta para su diseño. Aunque existe un monstruo de Dungeons & Dragons que se parece muchísimo a los Lost Souls, este salió muchísimo después del primer juego, aunque un parecido bastante cercano lo podemos encontrar en The Legend of Zelda de 1986. En el juego existe un enemigo que, por alguna bizarra razón, se llama Bubbles, el cual es un cráneo en llamas que ha aparecido en múltiples juegos de la franquicia. Aunque también la idea de las almas en pena ardiendo en las llamas del infierno es una idea muy conocida, popularizada por la Divina Comedia. En el séptimo círculo del infierno, en donde se castiga a los que en vida ejercieron violencia contra su prójimo, belicistas, asesinos y tiranos, estos son condenados a arder en el Flegetonte, un río de fuego y sangre hirviendo. Antes de su inclusión en el juego se habían barajado algunas ideas para el diseño final, incluyendo una propuesta que era un cráneo con partes metálicas, referencia a Megadeth tal vez, y otro diseño que es ligeramente diferente al final, con un cráneo más blanco y sin las llamas. Aunque este diseño no fue desechado por completo, fue reutilizado para los Ghouls en el episodio Legacy of Rust, lanzado en 2024 como parte de la actualización Doom más Doom 2 desarrollada por Night Dive Studios. Los nombres de estos demonios nos indican que hay claramente una jerarquía dentro del infierno. El término varón nace en 1066 en Escocia, y eran algo así como representantes del rey a quienes se les obligaba a realizar un servicio militar anual o a representar al rey en parlamento, y aunque tenían una cierta influencia no se les consideraba como pares a los monarcas. Y aunque no existe un puesto del varón del infierno como tal, o por lo menos no en las jerarquías que pude consultar, podría ser similar su cargo a lo que se describe en el Gran Grimorio como el primer ministro del infierno, puesto asignado al demonio Lucífage Rofocale, que es el encargado del gobierno del infierno, por órdenes de Lucifer, siendo así una clase de representante. Del lado de los caballeros del infierno, sí hay un puesto dentro de la jerarquía del Gran Grimorio, aunque es ocupado solamente por un demonio, Purkas, un ángel al que le fue negada la capacidad de practicar magia oscura, por lo que hizo un voto de lealtad con Lucifer, y en retribución, este lo nombró como su único caballero.
En cuanto a su aspecto, el modelo del Barón del Infierno fue creado en físico por Adrian Carmack, basado en sus bocetos, y tiene la apariencia de un minotauro de la mitología griega. La relación entre el minotauro y el infierno fue popularizado por la Divina Comedia, en donde el minotauro representa el círculo de la violencia, puesto que su propia existencia como una bestia híbrida es considerada como un acto de violencia en contra de la naturaleza misma. En Doom 2 se introdujo al Caballero del Infierno, que es solo una variante más débil y de color beige del varón, aunque en el desarrollo de Doom 2 se consideraron múltiples colores para diferenciar al Caballero del Varón, hasta que finalmente se optó por la variante beige. El Cacodemon es debatiblemente el enemigo más representativo de la franquicia, y también el demonio con el diseño e influencias más fáciles de ubicar, ya que el diseño original del Cacodemon está casi calcado al del monstruo de Dungeons & Dragons, el Astral Dreadnought, más específicamente en su apariencia en la portada de Manual of Planes. Es una criatura que habita en el plano astral desde tiempos inmemoriales. Son criaturas extremadamente peligrosas con una coraza casi impenetrable, y los que sean tan desafortunados como para ser tragados por esta criatura son transportados a un espacio extraplanar donde permanecen por toda la eternidad a menos que el Dreadnought sea asesinado. Obviamente el Cacodemon que conocemos no comparte muchas características con el Dreadnought, y eso es porque el Cacodemon está también basado en los Beholder y Beholder Kings de Dungeons & Dragons, o los Geyser de la saga de juegos Ultima. Son criaturas cuya característica principal es un gigantesco ojo y un cuerpo que cuenta con la capacidad de levitar. Son criaturas avariciosas y agresivas con otras razas, incluyendo otros Beholders. La única característica que está ausente en el diseño del Cacodemon son los múltiples ojos que salen de su cuerpo, por lo que podríamos decir que el diseño consiste en la cabeza de un Astral Dreadnought con las características de un Beholder. El Cacodemon de Doom 64 tiene el rediseño más extraño. En lugar de ser una versión actualizada del diseño anterior, este parece que toma más inspiración en el Pain Elemental de Doom 2. El diseño del Pain Elemental es derivado del Cacodemon con una paleta de color distinta, brazos y la capacidad de lanzar los Souls como proyectiles. El nombre hace referencia a los elementales de Dungeons & Dragons, que representan los elementos de los planos ancestrales, aunque no existe el elemental del dolor en Dungeons & Dragons como tal, así que el nombre solamente es una referencia. No hay mucho que decir de este diseño, es muy derivativo del Cacodemon, algo que no podemos decir de su diseño en Doom 64. Uno de los cambios más radicales. Sigue conservando su único ojo, solo que ahora tiene dos bocas en donde puede lanzar dos Lost Souls al mismo tiempo, por lo que da la impresión de ser dos cabezas flotantes unidas. Hay muchos casos de criaturas de múltiples cabezas en la mitología, tales como la Hidra o el Cerbero, aunque es muy curioso cómo la iconografía de criaturas de dos cabezas es muy recurrente cuando hablamos de las gárgolas en las catedrales. La idea es que las criaturas con más de una cabeza son más amenazantes y sirven muy bien con el propósito de resguardar el lugar donde se encuentran postradas las gárgolas. A comparación de los Lost Souls, la idea de un esqueleto viviente tiene una historia más variada y mucho más extensa en la cultura popular. Uno de los primeros ejemplos populares que recuerdo podrían ser los esqueletos guerreros en Jason y los Argonautas, de 1963, basado en la obra griega del siglo III a.C., las Argonáuticas, y han sido una constante en obras literarias, juegos de rol y videojuegos. Ahora, ejemplos de esqueletos con armadura podemos citar a los esqueletos guerreros de Dungeons & Dragons, aunque, por la forma que tiene su armadura, es más similar a un ejemplo fuera de la ficción. En 1831, en Fall River, Massachusetts, fue descubierto un esqueleto con diversos artefactos, entre ellos una placa triangular de latón en el pecho, junto con una especie de cinturón también de latón. El hecho de que su armadura se encuentre solamente en la parte posterior de su cuerpo, dejando sus piernas, pelvis y tórax completamente expuestas, lo hace tener mucho más parecido al Revenant como aparece en Doom 2. Lamentablemente el esqueleto fue destruido por un incendio en 1843, por lo que las únicas pruebas de su existencia son dibujos, un poema escrito en 1841 y una placa conmemorativa en la locación original del descubrimiento. El Revenant también fue uno de los demonios en tener su propio modelo de TX-FX de acero y látex, capturado como referencia para los sprites dentro del juego y basado en el concepto inicial de Adrian Carmack.
Actualmente el modelo se encuentra exhibido en las oficinas de ID Software en Dallas, Fort Worth, Texas. Uno de los enemigos más infames en la historia de la franquicia. El poder y alcance de sus ataques y su capacidad de revivir a otros demonios han sembrado terror en los jugadores desde su debut en 1994 en Doom 2. Un dato muy conocido es que este demonio puede verse muy brevemente en Doom 1, más específicamente en las texturas de ciertos niveles. Esto ha sido un punto de controversia entre los fans, de si esta textura en realidad representa la cabeza de un Archvile, ya que discrepa un poco de cómo aparece en el segundo juego. Esto también alimentado en parte por John Romero, en donde en algunas ocasiones cuando se le preguntaba si este era el Archvile, él respondía que no, que se trataba de un demonio totalmente diferente. Sin embargo, con el tiempo Romero ya ha ido corrigiendo esta afirmación, y si quedaba alguna duda, en este boceto de Adrian Carmack podemos ver lo que claramente es el cuerpo del Archvile junto con la cabeza que sería digitalizada en la textura que ya todos conocemos. El Archvile también tiene su modelo por parte de Gregor Ponchatz y se encuentra actualmente en las oficinas de ID Software. Como dato curioso, el Archvile no existe en la versión de PlayStation ni Sega Saturn de Doom, debido a la cantidad de animaciones fue cortado para estas versiones. Sin embargo, se consideró al punto que Aubrey Hodges, el compositor de Doom para PlayStation, grabó varios sonidos para el Archvile que finalmente nunca fueron utilizados, aunque en 2016 liberó los audios originales de cómo iba a sonar este demonio en estas versiones. Los incubos son las versiones masculinas de las más conocidas súcubos. Son demonios masculinos del folclore medieval europeo que buscan tener relaciones íntimas con mujeres mientras dormían. Se rumoraba que la descendencia de una mujer humana y un incubo podía dar como resultado el nacimiento de brujas y demonios. El nombre del Mancubus está parcialmente compuesto por las palabras man e incubus, lo cual es raro porque un incubo ya es de por sí masculino. Por parte de su diseño, de acuerdo con Sandy Petersen, la principal inspiración para la apariencia del Mancubus fue una fotografía detrás de cámaras de la película The Daytime End de 1979. En esta película, unos alienígenas visitan la casa de una familia, lo que provoca distintas anomalías espaciotemporales, entre ellas la aparición de estas criaturas. Definitivamente hay una similitud muy grande entre estos dos diseños. Nuevamente, Ponchatz creó un modelo para el Mancubus que tuvo que ser restaurado ya que el modelo original se dañó a la hora de hacer las animaciones para el juego, y este último es el modelo que se encuentra en las oficinas de ID Software. El Cyberdemon es uno de los demonios más icónicos de todo Doom. Su tamaño y la combinación de partes orgánicas con partes mecánicas dejan una gran impresión en el jugador. Este demonio fue hecho por Adrian Carmack en arcilla para el primer juego basado en sus bocetos. Específicamente para el rostro del Cyberdemon, se tomó como inspiración el rostro del antagonista Gunther Twibont, de la película slasher de 1981 The Funhouse, dirigida por Tobe Hooper, el mismo director de la original Masacre en Texas del 74. Una versión alterna del Cyberdemon se encuentra en la expansión Legacy of Rust, un Cyberdemon verde sin cuernos llamado Tyrant, haciendo referencia al enemigo del mismo nombre que aparece en Doom Eternal, que es cuando regresó el diseño más clásico del Cyberdemon, descartando su apariencia en Doom 2016. Además, en el infame port de Doom para 3DO, se planearon incluir escenas de full motion video para extender la historia del juego original. De estas escenas se sabe muy poco, sin embargo es curioso como el único demonio del que tenemos conocimiento que iba a salir en estas escenas era el Cyberdemon, o por lo menos una variante sin sus partes robóticas. La Madre Demonio, o la Madre de todos los demonios, es el jefe final de Doom 64. Un demonio con aspecto de larva que ataca con poderosos proyectiles. Ella es responsable de la resurrección de los demonios que vemos en el juego gracias a sus poderes de rejuvenecimiento, de ahí su nombre. Ejemplos de demonios madres son limitados, debido a la idea de que la concepción de una vida es un acto sagrado, aunque existen excepciones, de distintas mitologías, como lo son los súcubos o Lilith. En la religión hebrea apareció por primera vez entre los años 700 y 1000 después de Cristo, en el alfabeto de Sirá,
en donde se cuenta que Lilith fue la primera mujer de Adán antes de Eva, creada del mismo polvo que Adán, pero por su desobediencia ante las reglas de Yahvé, fue expulsada del Edén, terminando en el Mar Rojo, en donde procreó junto a varios demonios a los Lilim. Cuando Dios buscó a Lilith, esta se negó a volver con él y como castigo ordenó que 100 de sus hijos debían morir al día. El aspecto de la madre demonio es muy particular, haciendo énfasis en la forma de su cabeza, que tiene una muy leve similitud a la de la reina xenomorfo de la película Aliens de 1989, sobre todo con sus cuernos, que podrían estar haciendo alusión a una corona. Se especula entre los fans que el diseño de la madre demonio fue utilizado como inspiración para los pilotos Abaddon, demonios descartados para Doom 2016, cuyo diseño se puede encontrar en el libro The Art of Doom, lanzado en 2016. La Spider Demon o Spider Mastermind es la jefa final de la primera entrega. Su diseño está principalmente inspirado en la película Invasores de Marte de 1986, dirigida de nuevo por Tobe Hooper, más específicamente en la líder de los marcianos. Muy a pesar de las similitudes, los desarrolladores han negado en múltiples ocasiones que esté basada en Krang de las Tortugas Ninja, aunque es entendible por el parecido, sobre todo en el boceto inicial de Adrian Carmack y por el hecho de que el personaje apareció por primera vez en 1988, solo 2 años del estreno de Invasores de Marte. También tuvo un modelo de Gregor Punchatz y está exhibido en las oficinas de ID Software. En Doom 2 son introducidos los hijos del Spider Mastermind, los Arachnotrons, que al principio del desarrollo eran literalmente versiones en miniatura de su madre, tanto así que en lugar de tener un arma de plasma como en el juego final, los Arachnotron Beta tienen la ametralladora Gatling. Esta versión específica de los Arachnotrons fue retrabajada en Legacy of Rust para los enemigos Mindweaver. Y finalmente hemos llegado al jefe final de Doom 2, el Icon of Sin. El Icon of Sin lo podemos ver desde el primer juego en forma de textura basada en el boceto inicial de Adrian Carmack. En el segundo juego ya lo podemos ver como el jefe final, aunque técnicamente dentro de la lógica interna del juego no es un enemigo como tal, sino una textura de pared. El diseño está inspirado en Baphomet. El nombre Baphomet tiene registros desde el año 1098, en relatos de la toma de Antioquia, que tuvo lugar durante la Primera Cruzada, que fueron una serie de guerras por parte de los reinos cristianos para impedir el avance musulmán durante la Edad Media. Ahí, los cruzados relatan haber escuchado el nombre Baphomet antes de iniciar el asedio contra la ciudad. Más adelante, Raimundo de Aguilers, cronista de la Primera Cruzada, escribió que los trovadores de la época utilizaban el término Baphomet para referirse al profeta Mahoma. Esto convirtió a Baphomet en un símbolo pagano, que poco a poco fue despegándose de su significado original y se convirtió en una deidad que, aparentemente, era alabada por un cierto sector de la Orden de los Caballeros Templarios. Por esto muchos caballeros fueron arrestados con cargos de herejía y profanación de la cruz. Aunque la representación más actual de Baphomet la podemos encontrar en la interpretación de Eliphas Levi en su libro Dogma y Rituales de Alta Magia, publicado como 2 volúmenes entre los años de 1854 y 1856, en donde representa a Baphomet como la cabra sabática, la que representa el balance perfecto del universo, siendo su apariencia el contraste entre opuestos, combinados en una unión metafísica, con la punta superior del pentagrama de su frente apuntando hacia arriba como símbolo de luz. Esta relación de Baphomet con el pentagrama se acrecentaría con su representación en la llave de la magia negra de 1897, en donde representaban 2 pentagramas, uno con la punta hacia arriba representando el espíritu sobre la materia, siendo esta la divinidad, y un pentagrama invertido siendo la materia sobre el espíritu o la maldad. Es así como vemos representado al icono del pecado en el primer juego, que, dato curioso, existen 2 variantes de esta textura, la clásica y una que parece no estar terminada. Esta aparece únicamente en el último nivel del primer capítulo, siendo el teletransportador que te manda directo a tu muerte. Se insinúa que el icono del pecado no es solamente la cabeza de cabra que vemos en la textura, sino que tiene un cuerpo gigantesco detrás de las paredes, un concepto que finalmente pudimos ver explorado en Doom 2 RPG y Doom Eternal.